Buenas tardes. Vayan abriendo las cámaras, por favor, en la medida que tengan y puedan, y así ya comenzamos. ¿Cómo andan? ¿Cómo les fue en las otras materias que estuvieron rindiendo? Bien, Ahí bastante pasando. bien. ¿Bien? En algunas bien, en otras no tanto. No tanto que es, porque es el bien y el mal. En Pero bueno. otras habrá que retomar en otra oportunidad. Bueno. Hoy vamos a retomar el cursado. Yo les mandé un par de mensajes a través del campus, chequéenlos. Eh, Ahora estuvimos como unas 3 semanas o un poco más desconectados, pero bueno, estamos empezando la segunda parte en el mensaje y es lo que sería importante que ustedes conozcan ahora, si no han leído el mensaje, es que ya está el cronograma para la segunda parte. El lunes no tuvieron, todavía seguimos teniendo ese problema y vamos a ver cómo se cubre. Pero bueno, los temas van a poder ser dados porque hemos extendido un par de semanas el cursado, tanto en la primera como en la segunda parte. Ahí mismo está distribuido las 4 unidades que faltan y les quiero comentar ya en esta primera clase que el segundo parcial va a ser de la misma forma que ha sido el primero, es decir, online, o sea, va a ser un parcial virtual escrito y muy probablemente en forma de multiple choice, como ustedes están acostumbrándose, aunque bueno, después va a haber que volver a la presencialidad el año que viene. El recuperatorio, para que lo tengan en cuenta, va a ser online también, pero oral. ¿Tá? Entonces, en la medida en que quieran, yo les había dado, y lo van a tener para la segunda parte, pero bueno, la posibilidad de levantar la nota. Hubo una pluralidad de cuatros. Y si bien el 4 es una nota aprobada, nosotros siempre tratamos que ustedes terminen no solo la cursada, sino eventualmente la carrera, si es posible, con una nota mayor. Pero no es una cuestión individual, de algún desafío personal, solamente que alguien quiera tener un buen promedio. Hoy en día es básico, por eso se los decimos siempre, puede ser medio cansador, pero es básico tener un buen promedio como también tener un buen currículum, es decir, asistir a charlas, a conferencias, porque el trabajo el día de mañana va a estar determinado en función de lo que ustedes hayan hecho en la facu, sobre todo ni bien se reciben, y lo que continúen haciendo después, lo que es la formación continua. Así que desde ese punto era la idea que si alguien había obtenido un 4, bueno, se vuelva a presentar, los temas eran los mismos, la forma la misma para que puedan tener una nota mayor. Dicho esto, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta sobre lo que pasó, sobre lo que está por venir, contesto. Y si no, pues ya empezamos con la unidad 8. ¿Alguna duda, pregunta, comentario que quieran hacer? Vamos a tomar los presentes al final, cuando terminemos, y si alguien por alguna razón personal debe ausentarse, debe irse antes de tiempo, por favor, levante la manito o interrúmpame directamente, no hay problema, así lo anotamos y tiene ausente. Comenzamos entonces. Primero les voy a compartir, yo entiendo que ya habrán estado mirando, pero bueno, si no es así, les voy a compartir aquello que ustedes se van a encontrar cuando entran al campus. En la unidad 8 tienen un link directo a mi página, donde van a encontrar, ahora vamos a la página, después van a encontrar 2 clases grabadas. En realidad, no es lo mismo, eso es básico, no es lo mismo estar en la clase como están ustedes o escuchar a alguien que habla 1 hora y media seguido, no es lo mismo. Es más, yo les diría que si quieren escuchar a alguien, hay links acá en el programa y en mi página de personas más relevantes, si se quiere, que lo que podemos estar hablando nosotros. Por lo tanto, pueden escuchar un montón de grabaciones. Pero la idea de la semipresencialidad o de la clase híbrida, un poco presencial y un poco virtual, es que ustedes reaccionen, que ustedes tengan
preguntas en el momento, que a partir de lo que alguien dice o calla, eso le genera ideas. Por eso la idea de estar conectados en el mismo momento no reemplaza a que en algún momento en la semana se pueda escuchar a alguien o escuchar más o menos lo que dije. Estas son las clases del año pasado. Yo después, no, el cuatrimestre pasado. Yo después voy a subir la clase de hoy. No van a ser iguales, porque nunca tratamos de dar clases iguales, pues si no es aburridísimo. En mi página, ¿qué van a encontrar? Ahí se está cargando, perdón, lo están viendo, ¿no? Porque no les pregunté. ¿Están viendo? ¿Sí? Sí, se ve. Sí, se ve. Miren, en mi página van a encontrar la relación, nosotros vamos a estar viendo delitos internacionales o crímenes internacionales, como se dice en la esfera internacional, y derechos humanos. ¿Qué relación hay entre crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y lo que es la base de la materia, los derechos humanos? Ahí van a encontrar alguna lectura. La primera habla de crímenes contra la humanidad, la segunda habla del genocidio, según ha sido tratado por nuestra Corte Suprema, y la tercera, tres lecturas importantes que al menos tienen algo básico para leer. La tercera es de Kai Ambos, un holandés que ha trabajado muchísimo sobre la responsabilidad penal individual, la responsabilidad penal de las personas que, estando al frente de un Estado, a cargo de un Estado, han decidido iniciar políticas de exterminio de parte de su población. Después tienen una pequeña lectura mía, bueno, eso es un libro, pero pueden sacar algunos puntos, por ejemplo, los principios de Nuremberg o alguna otra cuestión de este libro. Y después tienen PowerPoint, que es lo que vamos a comenzar a trabajar hoy. A partir del PowerPoint vamos a ir mencionando algunas cuestiones que hacen a la estructura de la temática de la relación entre derechos humanos, y delitos internacionales. Luego tienen, dentro de la normativa, los principios de Nuremberg. La idea es que hoy podamos terminar en la segunda parte de la clase explicando los principios de Nuremberg. Y después tienen esta ley argentina, que es importantísima, ha permitido precisamente todos los procesos de lesa humanidad que se están siguiendo contra quienes cometieron crímenes en la última dictadura, la de imprescriptibilidad de las acciones de los crímenes contra la humanidad, y bueno, ciertos principios de Bruselas en la lucha contra la impunidad. Y después tienen algunas sentencias, vamos a hacer referencia a alguna de ellas, no a todas, pero por lo menos a algunos casos relevantes en la esfera internacional. La primera gran sentencia en la década del 90, después de los procesos de Nuremberg del 45, fue la sentencia contra Tadić, en el genocidio bosnio-serbio. Y la primera sentencia de la Corte Penal Internacional que actúa desde este siglo XXI, la sentencia contra Tomás Lubanga, también por crímenes de guerra y el reclutamiento de niños soldados. Todo eso es lo que van a estar encontrando en esta unidad 8. En la página, eso ya lo saben, pero siempre lo reitero por si se olvidan o por si no lo han escuchado bien, tienen otras lecturas relativas al resto de las unidades, la 7, la 9 y la 10, que son las que entran en esta segunda parte. Antes, bueno, vamos a comenzar. ¿Qué relación existe entre los crímenes internacionales y los derechos humanos? ¿Qué les parece? Tres ideas. Denme tres ideas. Francisco, Ana, Nicolás, Sandra, Segundo. Intenten. Por supuesto que ojalá se equivoquen, porque la idea de las reuniones estas son que ustedes se equivoquen y que vayan aprendiendo. Por lo tanto, no hay en absoluto la obligación de decir algo acertado, pero ¿qué relación creen que existe? Puede haber múltiples relaciones entre los delitos internacionales y los derechos humanos. A ver. ¿Puedo decir algo? Tal vez que no sea Todos correcto. pueden hablar y ojalá se peleen por hablar. ¿Quién está ahora Ramiro. hablando? Ramiro. Ramiro, adelante, por favor. Lo primero que se me ocurre es que, o sea, debe haber establecido, por más que se cometan otros delitos que no se sepan o que no salgan a la luz, están establecidos determinados, que se consideren determinados delitos
internacionales y que estén dentro de tratados, por ejemplo, de derechos humanos. Se consideran determinados delitos a una lista, por decirlo vagamente, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los tenga como delitos. No sé, me sale esto. Está Lo bien. primero que me sale es eso. A ver si podemos, la idea sería que hay instrumentos internacionales de derechos humanos, dentro de ellos hay algunas figuras típicas, y esas Claro, que figuras típicas... establecen qué son determinados o cuáles son delitos internacionales. Ajá, bueno, bárbaro, gracias Ramiro. Más ideas, a ver, más ideas, intenten. No tenemos nada para regalar ni sortear, pero bueno, así estamos. Dana, que ahí estás. ¿Qué te parece? ¿Qué relación hay entre delitos internacionales y derechos humanos? Yo creo que, ¿se escucha bien primero? Perfecto, alto y Yo fuerte. creo que el Estado comete los delitos. O sea, me lo imaginé en las dictaduras, como el Estado es el responsable, en eso lo relacioné. Bueno, bueno, ese es otro gran ¿Sí? punto, es otro gran punto. La, la pregunta es si el Estado, el Estado ha sido el victimario histórico, el violador histórico de los derechos humanos. Los derechos humanos nacen como una suerte de valla, de muro, frente a la autoridad, ¿no? Incluso cuando no existían los estados nacionales, la autoridad, bueno, era la monarquía absoluta, quien fuera que detente el poder. Pero los derechos humanos es la idea de crear un círculo dentro del cual el Estado no entre. Por lo tanto, históricamente el Estado ha sido el violador de derechos humanos. Puede ser también cuando un Pero Estado... un segundito, un segundito para terminar la idea. Dana introduce acá un tema. La pregunta hoy en día, siglo XXI, ¿es el Estado es el único victimario? ¿Es el único responsable de la comisión de delitos internacionales? ¿Solo el Estado? Entonces, porque si no fuera solo el Estado, tendríamos que decir que existen otros entes, otros actores, eventualmente sujetos, que pueden violar derechos humanos y que pueden cometer delitos internacionales. Y si no es el Estado, ¿quién? ¿Quién sería si no es el Estado? ¿Quiénes serían esos otros actores, entes, sujetos? Bueno, grupos terroristas, por ejemplo. Organizaciones paraestatales, organizaciones paramilitares. ¿Ellos también responden? Bueno, no les voy a spoilear la serie, pero desde ya tienen que irse o tenemos que empezar con algún conocimiento muy básico. Sí, sí, sin duda, sin duda. Si en otras décadas se dudaba de si otros entes diferentes del Estado podían violar derechos humanos, bueno, desde el siglo XXI no hay duda. Basta con buscar, googlear el Estatuto de Roma, que es una suerte de código penal internacional que crea la Corte Penal, y ahí dice que dentro de la responsabilidad individual, el Estatuto de Roma no persigue personas jurídicas, no lleva a juicio a los estados, ni a las organizaciones terroristas, sino a los individuos que participan de ellas, que las lideran, que las componen, que ejecutan los crímenes. Pero el Estatuto de Roma permite no solamente responsabilizar a los funcionarios y agentes públicos, sino también a los líderes y miembros de organizaciones no gubernamentales, organizaciones políticas que cometen este tipo de crímenes. Y ahí terminamos con ese gran punto que, bueno, mencionó Dana. Pero Dana, sin embargo, no yo por lo menos no veo una relación entre delitos internacionales y derechos humanos. La idea sería que el Estado, ¿cuál sería la idea de la relación? Porque lo que dijiste me suena como que es tangencial. La relación sería que el Estado comete delitos internacionales y el Estado protege derechos humanos. Sería como un nexo entre ambos conceptos. ¿Dana? No, Ah, yo lo relacioné como que estados viola, o sea, como por ejemplo en el caso de, lo relacioné, lo primero que se me vino a la mente fue en el caso de México que vimos la otra vez, que grupos del ejército de Estados Unidos violaban a niñas de México, entonces, o pueblos indígenas, no me acuerdo bien cómo era. Entonces ahí lo relacioné como que el Estado de México y el Estado de Estados Unidos amparándose en los derechos humanos,
Ahí hacían delito internacional. Hice toda una historia en mi cabeza en 2 segundos. Está bien, bueno, pero llegó para que mencionáramos este punto. ¿Alguien había hablado antes, perdón, Sí, yo, otra vez. Ramiro? No, relacionado con esto, lo que pasa, por ejemplo, dentro de Colombia, con la guerrilla que tienen ellos y demás, ¿puede ser eso? ¿Podría ser también? Una habilidad especial que ustedes van a adquirir cuando se gradúen, esa es la idea, es la capacidad de abstracción. El estudio universitario da capacidad de abstracción, es decir, parte de premisas generales, fundamentales, y luego eso les permite, una vez que ustedes sientan un principio, que ustedes encuentran un principio, la idea es que ese principio pueda ser aplicado a todas aquellas situaciones de igual tipo. Y si no, no sirve como principio. Por lo tanto, cada vez que tengan que establecer en esta materia o en cualquiera una relación entre dos o más objetos, la idea es que piensen en abstracto. Dando ejemplos particulares, no se llega con cada ejemplo porque puede ser la excepción que confirma la regla. Entonces ese ejemplo no serviría a contrario. Entonces, la idea es, yo les pregunto, ¿qué es un auto? Y ustedes, y uno baja de Marte y nunca vio un auto y dice, ¿qué es un auto? Y alguien dice Fiat, y qué sé yo, no sé qué es Fiat porque nunca vi un auto. Entonces, traten de no dar ejemplos y traten de pensar relaciones entre conceptos. Ojo, porque esto que estamos haciendo como ejercicio, más allá de la clase de hoy, seguramente habrá algunas preguntas dentro del multiple choice que les proponga relacionar conceptos. Y la relación de conceptos es abierta. ¿Qué relación hay entre una mesa y una silla? Y qué sé yo, a alguien se le ocurrirá el trabajo. Uno trabaja, se siente y trabaja. Y otro pensará en un examen, porque es un examen escrito. Qué sé yo. Entonces, puede haber muchas. Y otro pensará que yo en un negocio que vende muebles. Y las tres están bien, porque son relaciones. Entonces, volvemos, Ramiro. Volví a repetir lo que dijiste. Vos diste un ejemplo de algo. A ver. Que relacionado con lo que decía usted y lo que dijo Dana, esto que pasa en Colombia con la guerrilla, digamos. Ahí también se cometen, por las dos partes seguramente, por las fuerzas del Estado y por las fuerzas paramilitares, digamos. Bueno, en una situación de ese tipo, donde parece que hay luchas de diferentes, bueno, ya no en la proporción de antes, ¿no? Hoy en día en Colombia está la Justicia Especial para la Paz y es una suerte de justicia transicional que intenta que la gente confiese los crímenes y eventualmente eso lleve a un proceso de reconciliación. Y si hay algún delito relevante, pueda después ser visto por la justicia. Pero la idea es que la gran mayoría, bueno, le baste con confesar esos crímenes. Entonces, lo que pasaba en otras épocas, de la lucha entre narcos, guerrilla, fuerzas estatales, fuerzas paraestatales, ¿dónde lo relacionás? Con estos dos conceptos, delitos internacionales y derechos humanos. Pensá si querés, y ahora vamos, mientras llamamos a alguien más para terminar este pequeñísimo ejercicio, y ahora me decís o nos decís dónde hallarías la relación en un esquema de un Estado, en un esquema dentro de una jurisdicción, como ocurre en muchos lados, ¿no? Dentro de una jurisdicción y chocan entre sí en forma armada varios grupos que luchan por diferentes motivos, algunos por el poder del Estado y otros por el poder económico. Cindy, Drake, ¿qué te parece? ¿Qué relación existe entre delitos internacionales y derechos humanos? Cindy, a ver, alguien anotó en el chat. Bueno, escribíla, Cindy, mientras tanto, no hay problema. Federico, Chávez. Sí, ¿se escucha bien? Perfecto. Para mí, yo creo que son dos caras de la misma moneda. Pueden ser dos polos opuestos también. Porque, a mi entender, uno existe gracias al otro de alguna manera. No sé si se entiende. Perfecto, se entiende perfecto. Los delitos internacionales son justamente la violación de derechos humanos, y los derechos humanos nacieron justamente por
esta violación sistemática de los derechos. ¿Has cursado penal ya, Federico? Sí, pero la perdí en el primer parcial. Bueno, ya la encontrarás, pero lo que has dicho es uno de los elementos básicos que se mencionan en las primeras clases de derecho penal. Ahí tenemos otra cuestión, ¿no? El derecho penal es un derecho territorial, quiere decir que cada estado define cuáles conductas son típicas y por lo tanto constituyen un delito penal. Y esa definición y esa tipicidad solamente tiene valor jurídico dentro del territorio del Estado. Y no solo define las conductas, sino que además define las sanciones. Y por eso puede haber diferentes conductas tipificadas como delitos penales según los diferentes estados que existen en el mundo. Y a su vez, aun cuando la conducta tipificada sea la misma, existen, según los países, diferentes tipos de condena y montos de condena. Entonces, a lo mejor, por la misma figura, puede ser la violación del derecho a la vida, el homicidio, un Estado define una determinada cantidad de años de privación de libertad y otro Estado define la pena de muerte o una cantidad mayor o menor de años. De alguna manera, fíjense que el Código Penal resume los valores más importantes de cada comunidad. Porque cada código penal protege ciertos derechos, aquellos que la comunidad, que esa nación considera más importantes. Y aquellos derechos que considera más importantes va a tipificar la violación, las conductas que agreden a esos bienes, a esos derechos que considera importantes, los va a tipificar como delitos. Y a su vez va a establecer una graduación entre ellos. Porque aquellos que consideran más relevantes, aquellos derechos que consideran más relevantes, la violación de estos derechos va a ser sancionada con penas más relevantes, más importantes, más gravosas para aquel que viola esos derechos. Dicho esto, todo delito penal, insisto con penal, porque existen los delitos civiles, quienes cursan obligaciones eso ya lo saben, toda vez que se produce un daño existe un delito civil, por lo tanto no son taxativos, no son un número cerrado como los delitos penales, sino que es un número abierto, pues toda vez que hay un daño hay un delito civil y una acción de responsabilidad en contra de quien la ley determine como responsable. Pero toda vez que hay un delito penal, hay al menos un bien jurídico protegido. Puede haber más. Un delito penal puede intentar defender más de un derecho. Por lo tanto, puede haber más de un bien jurídico protegido. Tendríamos que empezar a pensar entonces, esos delitos internacionales que mencioné al inicio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, agresión, son 4 en el código, después vamos a andar con esas cuestiones, pero básicamente los delitos tradicionales o históricos han sido los 3 primeros. La agresión se sumó luego, ¿tá? Es un delito que ha sido tipificado en cuanto a la responsabilidad individual recién en 2017. Si bien ya existía en Nuremberg el delito de crímenes contra la paz o guerra de agresión, pero era un delito entre estados. En cambio, la agresión como delito que genera responsabilidad individual es recién de 2017. Por lo tanto, la primera gran construcción que ustedes tendrían que hacer es esos 3 crímenes que mencionamos, crímenes, reitero, de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra. ¿Qué bienes jurídicos protegen? ¿Y cómo sé cuáles son los bienes jurídicos? Y tengo que ir a la definición. Y ahí van a encontrar una particularidad. Porque ustedes, si han estudiado penal o cuando estudien penal, van a ver que las tipificaciones de los delitos, es decir, qué es el delito, cuál es el verbo o los verbos que caracterizan la conducta típica, cuando ustedes vean eso van a ver que la definición es relativamente simple, ocupa 3, 4, 5 renglones. Estos 3 delitos tienen una cantidad muy relevante de formas de comisión. Uno comete un crimen contra la humanidad de varias diversas formas.
Lo mismo que genocidio. Y ni que hablar de los crímenes de guerra, perdón. Tanto que los 3 delitos, solo los 3 delitos que mencionamos, incluyen en total más de 100 formas de comisión. Cada forma de comisión en sí es un mini delito y protege, por lo tanto, al menos a un bien jurídico. Pero en líneas generales, ¿qué derechos creen ustedes, aun cuando no conozcan la definición, pero conocen el sentido de cada uno de estos delitos, qué derechos creen que estos 3 delitos protegen? ¿Cuáles serían los bienes protegidos atrás de los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio? ¿Qué les parece? Y la integridad física, la dignidad. Un segundo. Integridad física. Perfecto, perfecto. Ojo, la integridad física se protegió en Nuremberg, que juzgó los crímenes del nazismo. ¿Tá? O sea, se protegió en lo que fue, en la primera vez en la historia, un juicio donde se habló por primera vez de delitos internacionales. Si bien hay antecedentes, ¿no? desde el genocidio armenio, de lo que se llama hoy el genocidio armenio. En su momento no se llamó genocidio porque no existía la palabra genocidio. Pero bueno, desde principios del siglo XX hubieron una serie de avances, pero Nuremberg fue la piedra de toque. Nuremberg fue la primera vez en la cual la comunidad internacional genera un proceso en contra de personas que habían cometido delitos que eran considerados tales en cualquier, o debían serlo, si no lo eran, eso es un tema respecto de la tipicidad, pero que debían ser considerados delitos en todo el mundo, porque agredían a la humanidad. No agredían ya un código penal de un Estado, agredían la idea de humanidad. Y por supuesto que la integridad física estuvo presente dentro de los bienes protegidos en Nuremberg y está presente hoy. Pero se añadió algo. Además de la integridad física, hoy en día se protege, y hoy en día protegen, la figura de delitos contra la humanidad o delitos o crímenes de guerra, protege la integridad psíquica también. Por eso, les doy un ejemplo, el hecho de no dejar dormir a los prisioneros en Guantánamo o en las muchas otras Guantánamo que existieron, cárceles clandestinas, que existieron en varios estados del mundo, cuando Estados Unidos inicia su guerra contra el terror y que comenzaron a terminar con Obama, aunque Guantánamo sigue abierta, ciertas conductas que se tenían contra las personas que allí estaban, que no eran acusadas de nada, pero solamente estaban allí, sin juicio, sin detención, sin derechos, sin orden de detención, sin derechos, y eran secuestradas y llevadas ahí. Algunas de las prácticas, como la humillación, el no permitirles ir al baño y que hicieran sus necesidades encima, porque encima estaban atados, o el despertarlos cada 3 horas para que no puedan conciliar el sueño, o el tenerlos un día entero con una música por arriba del nivel humano de audición. Bueno, todas esas cuestiones, aparte de daños físicos, por supuesto que atentaban contra la dignidad humana, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otros bienes jurídicos, derechos, protegen los delitos internacionales? A la vida, a la libertad. A la vida del primero, a la libertad, sin duda. ¿Algún otro se les ocurre? Esos 3 seguros, ¿está? Seguro, sin duda. A medida que avancemos con algunas caracterizaciones, vayan pensando qué otros derechos han sido protegidos por estas 3 figuras. Pero tengan entonces en cuenta una primera idea. Todo lo que estoy hablando hasta ahora se puede resumir en una primera idea. ¿Los crímenes internacionales llegan a existir? ¿Es posible su existencia? Porque existe el derecho internacional de los derechos humanos. Tan simple como eso. Se puede afirmar que una conducta es delictiva en cualquier lugar del mundo
porque se puede afirmar que hay derechos universales. Tan simple como eso. Ahora, la protección de la persona humana, ahora vamos a ir a la explicación de cada uno de estos estatutos o conjunto de reglas, conjuntos normativos. La protección de la persona humana, ya lo dijimos un montón de veces, surge básicamente después de la Segunda Guerra Mundial. Pero, hay tres grandes vertientes. Una que es la del derecho internacional humanitario, que básicamente lo que hace es proteger a las personas que combaten, a los combatientes y a los civiles durante la vigencia de un conflicto armado, sea internacional, una guerra entre estados, o bien interno, el Estado contra un grupo, una guerrilla, o dentro del Estado, dos grupos entre sí, sin intervención del gobierno. Entonces, el derecho internacional humanitario es aplicable en aquellas situaciones de conflicto armado, únicamente. Y tiene dos finalidades: la de establecer reglas, aún en la guerra hay reglas, y la segunda, proteger a las víctimas inocentes de la guerra, a los civiles, a los que no combaten, que desde la Primera Guerra Mundial y sobre todo en la Segunda fueron, por vez primera en la historia, el objetivo principal de los ataques. Hasta el siglo XIX, la idea de la guerra era una suerte de juego, en el sentido de bélico de la palabra, entre dos ejércitos, de dos estados, pero los civiles no estaban involucrados. Ahora, en la Primera Guerra, y sobre todo en la Segunda, sobre todo con la fuerza aérea alemana y los bombardeos de las ciudades, la población civil se volvió el objetivo principal de los ataques. No ya el ejército enemigo, sino la población civil del enemigo. El ejemplo, hay muchos ejemplos, ¿no? Es decir, hubo ciudades enteras destruidas, borradas de la faz de la tierra prácticamente. Pero el ejemplo extremo son las bombas nucleares en Japón, cuyo único objetivo eran eliminar la moral del pueblo japonés y forzar a que el gobierno y el emperador acepten o un armisticio o el final del conflicto. Pero además de las situaciones de conflicto armado, ¿qué derecho se aplica en el resto del tiempo de vida de las personas? En la normalidad, o en lo que debiera ser la normalidad. Bueno, ahí nacen esas reglas básicas que son el derecho internacional de los derechos humanos, que se aplica a los tiempos de paz. La excepción, si es que para algunas sociedades no, pero la excepción es el conflicto armado. Entonces, la idea general es que durante las épocas de paz se aplica el derecho internacional de los derechos humanos, y cuando sucede un conflicto armado, se llega a un mínimo de derechos, a un núcleo duro de derechos, unos pocos derechos que deben ser protegidos, un autor dice, para que se vea de manera muy evidente, aún mientras caen las bombas. Entonces, obviamente, en situaciones de conflicto armado va a haber una serie de derechos que no van a poder ser protegidos, que uno no va a poder invocarlos, pedir a la justicia la asistencia para poder ejercerlos. Entonces, gran parte de los derechos van a estar, como dicen los ingleses, derogados, suspendidos durante ese conflicto. Pero aún así va a haber un grupo que el Estado va a tener que seguir, el Estado y los combatientes, aunque sean terceros, grupos armados, van a tener que seguir respetando. Y eso es el derecho internacional humanitario. Lo que están viendo como documentos, los convenios de Ginebra son la piedra fundamental, jurídica, normativa, del derecho internacional humanitario. Ahora vamos a ver cuáles son. La Declaración Universal de Derechos Humanos, ustedes ya la saben, es el primer gran documento, que en su momento fue una declaración, es decir, no vinculante, pero que hoy en día es parte de la costumbre internacional y es obligatoria en ese sentido. Más allá de que para Argentina es obligatoria porque forma parte del inciso 22 del artículo 75. ¿Qué pasa cuando
el derecho internacional de los derechos humanos no puede prevenir las violaciones. Y el derecho internacional humanitario no es respetado, es violado por los ejércitos y los civiles son masacrados durante un conflicto armado. ¿Qué pasa? Bueno, el derecho internacional penal es lo que se llama la última ratio, la última valla, la última puerta a donde ir a tocar. No se pudo prevenir la violación. No fue capaz el Estado de juzgar a los responsables o de sancionarlos de manera efectiva. Nada pudo hacerse por las víctimas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo único que queda es que exista una suerte de justicia internacional en forma de un tribunal internacional que juzgue a los responsables y los sancione. Entonces, la víctima es víctima, a lo mejor está muerta, no hay forma ya. No hubo solución en el ámbito interno, porque tal vez fue el mismo Estado el que cometió estas violaciones, sea del derecho internacional humanitario, sea del derecho internacional de los derechos humanos. Lo único que nos queda es encontrar a los culpables y sancionarlos y que esa condena sea efectiva. Y a eso tienden los principios de Nuremberg. Estos tres estatutos nacen básicamente, si bien Ginebra es el resultado de algunas convenciones anteriores en alguna medida, pero los tres estatutos, estas tres grandes líneas de protección de la persona humana, nacen casi como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? Alguien escribió en el chat. Martina. Ok, Martina. Espero que estés bien, Martina. Gracias, profe. No lo quise interrumpir, por eso lo mandé por el chat. No hay problema, no hay problema. Sí, no, después, está bien, igual yo después los leo, pero a ver si estabas esperando para irte. No, bueno. Falta media hora todavía. Miren, voy a dejar... Gracias. No, no hay problema. Miren esto. Ustedes vieron, creo que en la unidad 3, no me acuerdo, vieron los procedimientos ante instancias internacionales. Es decir, Pablo, ¿estás por ahí o has escrito algo? ¿Cuál ha sido el último juicio que se realizó? ¿En cuál, Pablo? ¿En el de Nuremberg? Los juicios de Nuremberg son una serie de procesos. Hay uno que es el principal, del cual derivan los principios de Nuremberg, que vamos a estar viendo si tenemos tiempo hoy o si no, la próxima clase, creo que es el próximo jueves. Y después hay otros juicios a diferentes grupos de personas que actuaron en el régimen nazi en la Segunda Guerra. Grupos de personas. Los médicos que realizaban experiencias en seres humanos. El más interesante desde el punto de vista del estudiante de abogacía o del abogado, que es el proceso que se siguió a los jueces nazis que aplicaban el derecho nazi, que era un derecho, hoy diríamos, basado en un discurso de odio, segregacionista, discriminador, que violaba por todos lados derechos de aquellas razas consideradas inferiores, y los jueces aplicaban esas normas, ¿tá? Y otro grupo de procesos relacionados con los llamados escuadrones de la muerte, que actuaron en toda Europa del Este y que eran grupos que se infiltraban en determinadas ciudades, y su propósito era asesinar a los líderes de las comunidades. Porque la idea era que sin líderes, líderes políticos, líderes comerciales, líderes religiosos, sin líderes una comunidad pierde el sentido de su existencia, si no hay nadie que la lidere. Entonces, pero bueno, todo ocurre en la década del 45 al 50, ¿tá? Para poner una determinada fecha. Yo les estaba diciendo que ustedes habían visto la importancia de
de las instancias internacionales, y uno, obviamente, si ha nacido y ha vivido en un ambiente democrático, en un ambiente en donde la libertad es la regla, en donde uno puede hablar sin temor, en donde uno puede leer y escuchar cualquier autor sin problemas, es decir, sin tener ningún problema. Es más, alguien pensará, ¿y qué problema puedo tener por escuchar a un cantante o por leer un libro? ¿De qué está hablando? Bueno, en gran parte del mundo, el hecho de tuitear algo en contra del gobierno, o de escribir un pensamiento que uno pueda tener, o de hacer un posteo en Facebook, puede terminar con la persona en la cárcel, eventualmente asesinada. Entonces, para que de alguna manera veamos y relacionemos eso que ustedes vieron en la primera parte, que es la posibilidad de instar internacionalmente una denuncia, que es la posibilidad que hoy tenemos en el siglo XXI y en un contexto de una América Latina con muchísimos problemas, pero democrática, que veamos unos minutitos una situación que ocurrió y por la cual las madres de Plaza de Mayo fueron conocidas por primera vez en Europa, que ocurrió en plena dictadura militar en Argentina. Podríamos estar hablando de Venezuela, podríamos estar hablando de Guantánamo, podríamos estar hablando de Nicaragua o de cualquier otra situación en América o en el mundo en donde el Estado viola derechos de los habitantes. Pero, para referirlo a una situación argentina, en 1978 se realiza el Mundial de Fútbol en Argentina. La sociedad, a través de todas sus instancias, estaba orientada, enfocada en ese evento y ver cómo le iba a la selección argentina, que había empezado más o menos y que después, bueno, pasó de ronda, y la posibilidad por primera vez en la historia de salir campeón, pero políticamente Argentina transcurría una dictadura. Y en esos años, del 76, 77, 78, fue cuando la dictadura fue de alguna manera más cruel, porque a diferencia de lo que hicieron otras dictaduras, que eran juicios sumarios, que igualmente eran violatorios de derechos humanos, por supuesto, pero al menos había una determinada constancia de lo que había pasado con la gente, la dictadura argentina decidió basar su accionar en uno de los delitos tal vez el más aberrante, ¿no? que fue precisamente creado por el régimen nazi, el delito de desaparición forzada de personas. Entonces, en ese contexto, viene, entre los periodistas que vienen a cubrir el Mundial, viene una pequeñita delegación de periodistas holandeses. 2 solamente. Y esos periodistas holandeses realizan un documental, del cual vamos a ver 3-4 minutos. Es una partecita muy pequeña, pero hay muchos matices con los cuales ver este pequeñísimo reportaje. Desde el punto de vista jurídico, sería interesante que ustedes reparen por qué esas personas estaban apiñándose al lado de un micrófono. Ese micrófono que tenían y esa cámara que las filmaba era un micrófono libre. Sabían que lo que dijeran frente a esa cámara iba a ser conocido en un mundo que en ese momento era libre, en Europa. Y eso podía, de alguna manera, llevar a una condena internacional contra el régimen que en ese momento existía en Argentina. No había un canal de sistema interamericano. Fíjense que los primeros grandes casos de la Corte Interamericana son de la década del 80, pues si bien el sistema existe desde mucho antes, las dictaduras no lo habían puesto en práctica. Lo único que se podía hacer en esa década del 70 era una denuncia sin internet, obviamente, con lo cual había que tener algún vínculo en el extranjero, una denuncia ante la Subcomisión de Protección de las Minorías y otro nombre más largo de Naciones Unidas, que solamente recibía la denuncia y la transmitía al Estado para que responda algo si el Estado quería responder.
En Argentina se hicieron alrededor de 3.500 denuncias de desapariciones de personas. Y obviamente la subcomisión no podía hacer más nada porque no tenía ninguna posibilidad. Todas esas denuncias donde se mencionaban hechos fácticos, cosas que habían pasado, lugares, situaciones, números de patentes, nombres de personas, todo eso fue y es de extrema utilidad en los juicios de lesa humanidad que Argentina viene recorriendo en todo este siglo. Fíjense, 30, 40 años después, esas denuncias sirvieron para algo. Pero no había nada más, no había otra cosa para hacer. Y vamos a estos pequeños minutitos, a ver dónde anda, del documental. Lo voy a compartir con sonido. Ahí está. En todo el país, miles. Acá somos las de acá. ¿Me permite? Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Que nos entreguen el cadáver. Nos dicen, esperen un momentito. Dicen que los argentinos que están en el extranjero están dando una falsa imagen de la Argentina. Nosotros, que somos argentinas, vivimos en la Argentina, les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos, no sabemos nada de ellos, nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, su hay sacerdotes, hay todos. Lágrimas de sangre. ¿Ustedes piensan que la mayoría del pueblo argentino está al tanto de lo que... No, señor, no. Se le niega. No se anule. Una palabra más. Les podemos asegurar Que se compruebe si el día 31 de este mes han desaparecido tanta gente como dicen, que cualquier cantidad se llevaron. Cumplió 119 mi hija. ¿Cómo se llama su hija? María Paula Cáceres de Simonetti tiene... Fíjense que una de las ONGs más importantes de defensa de derechos humanos a nivel internacional, Amnesty, habrán oído hablar, tiene, si lo notan como loguito, una vela con un alambre de púas. Amnesty fue la creación de un abogado que recién se había recibido y no tenía mayor trabajo. Y este abogado, Benenson, inglés, lee un día, mientras estaba buscando trabajo, lee la situación de dos personas que habían sido detenidas en Portugal. Y no le interesaba a nadie, porque era un pequeño parrafito perdido, a lo mejor para llenar un huequito que tenía el diario. Y entonces escribe un artículo que se llama los prisioneros sin nombre, que de alguna manera genera todo un revuelo en Europa, porque él comienza a recibir cartas de mucha otra gente que había sido detenida en sus países. En ese momento Portugal era una dictadura, la dictadura de Salazar, que era tanto peor que Franco,
pero que había sido detenida y que no tenía ninguna información, ni del paradero, ni de qué se lo acusaba, ni de nada. Y entonces Benenson decide, después de recibir miles de cartas de todo el mundo refiriendo a esta situación, de crear una ONG que tenía y que tiene por finalidad poner en conocimiento de la opinión pública una situación y que una persona ha sido captada, ha sido tomada por el Estado. Porque la idea es que a partir de que el mundo se entera que una persona, Segundo Fadón, Ana Monti o Fabio Farinello, quien sea, está en poder del Estado, el Estado ya no puede hacer lo que quiera con uno. Por eso la idea de esas velitas, ¿tá? Porque la idea de Amnesty, como de otras organizaciones de derechos humanos a nivel internacional, es la denuncia. La denuncia y poner de relieve lo que pasa en una situación determinada. Y obviamente lo hacen todo el tiempo y en todo el mundo. Ahí tengo, después a lo mejor seguimos, porque esas situaciones que ocurrieron hace 40, 50 años se siguen repitiendo en todos lados, en todo el mundo. Lo que era una cuestión de vida o muerte para esas mujeres que daban vuelta, porque ahí estaba el policía que decía circulen, porque no estábamos en estado de sitio y no podía haber ninguna manifestación. Entonces, por eso la idea de caminar alrededor en la Plaza de Mayo. Lo que para esas mujeres era la vida, el poder exponer un nombre. Vieron que al final una persona menciona el nombre de la hija o del hijo, de quien fuera. Tal vez servía para salvarle la vida a esa persona. Entonces, esto para que se den cuenta de que eso que pasaba en Argentina está pasando hoy, 28 de octubre, en muy diversas partes del mundo. Pasa, sigue pasando. Hoy a lo mejor tenemos algunos procedimientos un tanto más efectivos, pero sigue pasando. Y la tarea de los abogados, entre las muchas tareas que tienen los abogados, es precisamente eso, poner de relieve situaciones y defender derechos. Entonces, de esto también se trata esta unidad 8 y sobre todo la carrera que han elegido. Volvamos, ahora sí. Perdón, ¿preguntas? Acá vamos, ¿hay alguna pregunta, algún comentario? Derecho internacional humanitario. Con esto vamos rápido porque, bueno, todo es relevante, pero algunas cuestiones son más. El derecho internacional humanitario es el llamado viejo derecho de la guerra, el derecho que vinculaba a dos o más estados que mantenían una situación de conflicto armado. El primero que se fija no en las tropas, sino básicamente en las personas, no en los ejércitos, sino en las personas individualmente consideradas, fue Henri Dunant. Henri Dunant, acá, que junto con otros, en realidad 4 más, ciudadanos suizos, crea, en realidad primero escribe un relato de una batalla, la batalla de Solferino. Dunant dice, cuando termina un conflicto armado, el que gana esa batalla está interesado por seguir avanzando para ganar más territorio, o por entrar a la ciudad, o tomar la ciudad. Y el que pierde está interesado en disparar, en irse, en huir. ¿Y quién se ocupa de los heridos? ¿Quién? ¿Tá? Estamos año 1864, Europa. ¿Quién se ocupa de los? Nadie se ocupaba de los heridos. Hay estimaciones que moría más gente como consecuencia en los días posteriores de las batallas que en la propia batalla, porque los heridos en batalla no eran asistidos por nadie. Entonces, Henri Dunant tiene la idea de formar una sociedad suiza, por eso la bandera suiza invertida como logo, después para los países musulmanes vendrá la media luna roja, pero tiene la idea de fundar una sociedad que se ocupara de las víctimas de los conflictos armados, tanto los combatientes como también los civiles. Y eso fue, y eso es, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que es hoy en día
el organismo de aplicación de los convenios de Ginebra cuando 2 o más estados soportan un conflicto o en conflictos internos. Cada estado tiene una sociedad nacional de la Cruz Roja, o muchos estados tienen sociedades nacionales de la Cruz Roja, que aparte prestan otro tipo de ayuda humanitaria, como pueden ser en desastres naturales u otro tipo de cuestiones. La vida de Henri Dunant, la pueden googlear en Wikipedia, es interesantísima, porque Henri Dunant es el creador del Comité Internacional de la Cruz Roja. Ganó el premio Nobel. Vivió en la calle, durmió en la calle durante años y murió abandonado en un pequeño hospital sin que nadie supiera quién era, hasta que lo rescató porque se enteró después de muerto un periodista a través de una persona que había estado en el hospital, se enteró que había muerto y ahí de alguna manera volvió a la vida ya desde el recuerdo. Pero la vida de Henri Dunant es un guión de película, realmente. El derecho internacional humanitario tiene básicamente dos vertientes, es decir, dos tipos de reglas. Un gran tipo de reglas, y tienen los nombres de dos ciudades, ¿no? La Haya en Holanda y Ginebra en Suiza. ¿Por qué? Porque básicamente en La Haya se fueron generando convenios, declaraciones, bueno, documentos normativos que imponen límites a los estados en las formas de hacer la guerra. ¿Qué tipo de armas se pueden utilizar? ¿Cuáles no? Ejemplos. En fines del siglo XIX o siglo XX, ¿no? ¿Vieron alguna foto de la Primera Guerra Mundial? Algunos con unas máscaras y con tanques. Bueno, porque se probaban gases venenosos, tirarle gases venenosos al enemigo. Bueno, ni bien empiezan estas posibilidades armamentistas, se empiezan a generar convenios para prohibir determinados tipos de armas que generan sufrimientos innecesarios. Si al enemigo se lo puede matar con una bala, ¿por qué tirar un gas que de repente le produce una agonía de un día o de más tiempo? Entonces, hay ciertas armas, por supuesto, un capítulo especial para las armas atómicas, ¿no? Pero acá estamos hablando de enemigos, estamos hablando de combatientes. O sea, armas que usan los ejércitos durante el conflicto armado. Desde esas situaciones antiquísimas, porque pasaron más de 100 años, hoy en día estamos hablando, y hay reuniones en progreso, y todavía no hay convención, pero hay proyectos estamos hablando de los sistemas de armamento automático y letal. ¿Vieron un dron? Bueno, con un dron se puede matar gente, pero peor aún, se puede seleccionar a qué persona dentro de una multitud yo quiero matar. Entonces, a ese punto se llega hoy, y hoy en día se está hablando de ese sistema de armamentos. El primer gran grupo entonces impone límites a los estados en la forma de hacer la guerra. ¿Qué armas pueden utilizar y qué no? El segundo grupo, que es el que más nos interesa por la protección de derechos humanos de manera directa, es el derecho de Ginebra. Es el derecho que nos dice cómo deben conducirse las hostilidades y que protege a los combatientes en la guerra terrestre, vamos acá, a los combatientes, a los heridos y enfermos en el campo de batalla, la guerra terrestre, heridos, enfermos y náufragos en el mar, la guerra marítima, guerra aérea, porque siempre dice, ¿por qué no hay un convenio para la aviación? Y porque cuando cae las cuestiones se resuelven en la tierra. Entonces, heridos y enfermos en el campo de batalla, se aplica el 1. Convenio 3 para prisioneros de guerra. ¿Qué trato deben recibir los prisioneros de guerra? ¿Qué pueden pedírseles y qué no? Pueden trabajar, sí, pero no pueden hacer trabajos forzados o ciertas cuestiones que atenten contra la dignidad. Y el cuarto, que es el más importante, porque protege a la población civil que habita territorios ocupados por el enemigo. Esto a consecuencia de cómo el régimen nazi había tratado, incluso con ejecuciones masivas, a diferentes grupos de ciudadanos, en diferentes estados que habían sido ocupados por el régimen nazi. En la Guerra de Malvinas, como dato anecdótico, en la Guerra de Malvinas, que Argentina soporta con el Reino Unido, se aplica por primera vez desde 1949 el Convenio 2, ¿no?, que protege a los heridos y enfermos y náufragos en el mar. Y también se aplicó el Convenio 1 de heridos y enfermos en el campo de batalla, y también el Convenio 3 de devolución de prisioneros de guerra.
bueno, para ir, como habíamos, Derecho Internacional Humanitario, 4 convenios de Ginebra, ahí los mencionamos. Derecho Internacional de los Derechos Humanos, no vamos a decir nada, porque esto fue toda la primera parte, y la idea de los derechos humanos, y el surgimiento, y la Declaración Universal, y la Carta Internacional de Derechos Humanos. La Declaración Universal, ya dijimos que no era vinculante como tal, pero que hoy en día sí lo es para Argentina, porque forma parte del bloque constitucional, y sí lo es para el resto del mundo, porque es obligatoria, porque ya su contenido se ha vuelto costumbre internacional, y es obligatoria por la fuerza de la costumbre, que en derecho internacional es mucho más importante, o por lo menos tiene mayor relevancia que en el derecho interno, en donde la costumbre no crea normas, salvo que la ley se refiere expresamente a ella. Y llegamos al tercer, al pilar que habíamos mencionado, el derecho internacional penal, que dijimos que era la última ratio, la última posibilidad de protección, ya no para la persona, sino para la idea de derechos humanos, porque cuando una persona o un grupo de personas son masacradas, bueno, ya los muertos no van a poder ser protegidos, pero fíjense, nosotros, ¿y por qué? Y si no pueden ser protegidos, entonces, ¿para qué se juzga? ¿Para qué se castiga? Bueno, por varios derechos que surgieron después, ¿no? Como tales. El derecho a la memoria, el derecho a la verdad, el derecho y la obligación de que el Estado brinde garantías de no repetición. Entonces, ¿por qué se juzga si el muerto está muerto? Y se juzga para conocer la verdad. Se juzga para generar memoria hacia futuro. Por eso la importancia de los símbolos, de los monumentos, de las placas, de los lugares, y la importancia del respeto, ¿no? A todos esos lugares que generan memoria en una comunidad, pensando en las piedras pisadas por el manifestante el otro día. Y el Estado tiene la obligación de brindar garantías de no repetición, que no es una promesa, no lo voy a volver a hacer, no. La educación para los derechos humanos es, de alguna medida, una garantía de no repetición. El generar normas que tiendan a pacificar la sociedad es una garantía de no repetición, o eliminar normas que de alguna manera violentan o restringen, violentan los derechos humanos o restringen el acceso a la justicia. Entonces, todas estas cuestiones son importantes porque son consecuencias del derecho internacional penal. El derecho internacional penal no es solo la condena de una persona, que en definitiva no sirve para nada, considerada en sí misma. Las sentencias de la Corte Penal Internacional, que no son muchas, son básicamente simbólicas. A Lubanga, que ya está caminando entre nosotros y podrá disfrutar de la vida, pues ya cumplió su sentencia, que era 20 años, después se la rebajaron, al final terminó cumpliendo unos 10, 12 años, lo sentenciaron por cometer crímenes contra la humanidad y por reclutar niños soldados. Tomaba niños de 4, 5, 6, 7, 8 años y les enseñaba a matar. Y a los primeros que tenían que matar eran a sus padres. Y a las nenas las usaban como diversión de sus soldados. Entonces, ¿cuál es de ahí el simbolismo de la condena, ¿no? ¿Cuál es la condena para esa persona? Considerando que la pena de muerte no está contemplada y la tendencia internacional a la abolición de la pena de muerte. ¿Cuál es la condena? Entonces, ¿qué tipo de cantidad de años, más allá de la biología de la persona, puede pagar eso? Bueno, ninguna. Por lo tanto, el derecho internacional penal no es solo la condena del responsable, es todo lo otro que dijimos, que hoy en día se toma como el principio de reparación integral de la víctima. El derecho internacional penal está centrado en la víctima, vive por la víctima. Y a la víctima le interesa, en alguna medida, por supuesto, la condena del responsable o de los responsables, pero también le interesa saber qué pasó con su familiar, que se recuerde eso, que sea valioso para la sociedad y que no vuelva a pasar. Entonces, el derecho internacional penal es todo eso, además de la condena. Y básicamente se inicia en Nuremberg, con esas condenas, no todos fueron condenados, pero bueno, 22 fueron llevados a proceso, la mayoría sí fue condenado, en ese momento regía, porque
Los procesos de Nuremberg son un mix de procedimiento latino, de procedimiento continental que tiene Latinoamérica y de procedimiento inglés. Y en ese momento regía, y en Inglaterra rigió muchos años más, la pena de horca, de muerte, horca, una ejecución a través de la horca. Entonces, bueno, la pena más relevante fue la horca, y varios jerarcas nazis fueron condenados a la pena de muerte, otros fueron condenados a prisión y alguno fue absuelto. Desde 1945 no hubo otro tribunal internacional hasta la década del 90, cuando se producen, y hay muchas películas, antes tenían que ver, les hacía ver una película para que vivan en una situación, ideal, ¿no? Que es decir, un set cinematográfico, pero pueden ver cualquier video en YouTube de la desintegración de la ex Yugoslavia y de esa guerra entre personas que habían convivido como parte de una misma nación, y la guerra que motivó que vecinos, bueno, lo mismo que en Ruanda, ¿no? La desintegración en diferentes estados, y que por el hecho de ser serbio o de ser bosnio o de ser croata o de ser esloveno, la gente decidiera matarse y matar al vecino con el que no había tenido jamás ningún problema, pero a partir de esta desintegración, la idea de la limpieza étnica, un territorio para una etnia, y nadie que no sea de mi etnia puede vivir en este territorio, la idea de la limpieza étnica nace en la década del 90 en Europa. Y luego pasa a Ruanda, o coetáneamente sucede en Ruanda y en muchas otras partes del mundo. La década del 90 implica, como respuesta de la comunidad internacional, generar tribunales internacionales para poder hacer frente a las consecuencias, solo a las consecuencias, porque no se pudo prevenir, y mucho menos que cada estado castigara, porque eran estados en disolución, en guerra civil. Por lo tanto, lo único que pudo hacer la comunidad internacional a través de la ONU fue generar un tribunal para que juzgue por lo menos los grandes crímenes internacionales, es decir, aquellas acciones sistemáticas y generalizadas que habían acabado con cientos o miles de personas. Y esos fueron los llamados tribunales ad hoc. El primero, después de Nuremberg, fue el Tribunal Internacional, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Después vino Ruanda. Y después vinieron otros, para el Líbano, para Kosovo, para Sierra Leona, los que me estoy acordando ahora. En realidad fueron casi 10 en toda esa década del 90. Y las Naciones Unidas, y sobre todo los estados que pagaban estos tribunales, que son los estados del primer mundo, los estados desarrollados, se dieron cuenta que era poco efectivo hacer, y demandaba un enorme gasto, el crear un tribunal para cada situación. Y empezaron a pensar en crear un tribunal penal permanente, que juzgara a todos aquellos, siempre estamos hablando de responsables, y no estamos hablando de los estados, porque los estados al día de hoy no han aceptado, más allá de la dificultad de juzgar penalmente a un estado, los estados no han aceptado al día de hoy que se lo juzgue por la Comisión de Crímenes Internacionales. Solamente responden quienes han estado en el poder en ese estado, los funcionarios y los agentes. Entonces se crea, fines de la década del 90, en el 98, se llega al Estatuto de Roma, y luego entra en vigencia, en este siglo, la Corte Penal Internacional, que tiene algunas situaciones ya resueltas desde el punto de vista de la responsabilidad individual y otras en examen. La base, y con esto terminamos, la base del derecho internacional penal fueron precisamente los juicios de Nuremberg. De los juicios de Nuremberg y de las sentencias de los juicios de Nuremberg salieron varias cuestiones básicas que de alguna manera generaron un conjunto de reglas mínimas sobre las cuales se fue construyendo luego, muy luego, porque es en la década del 90 cuando se continúa la construcción, los tribunales penales internacionales de hoy en día y la Corte Penal Internacional, que prácticamente tomó todos estos postulados o reglas.
Y de esas sentencias salen lo que se conoció como los principios de Nuremberg, que son 7 y que vamos a ver en la próxima clase. ¿Ven? Acá están principios de Nuremberg. Como un poco interesante, yo les diría que googleen un poquito juicios de Nuremberg, que vean que un poco, al menos un video, para centrarse históricamente de lo que se habla y de cuál era el contexto internacional en ese momento. Para dentro de una semana, creo que tenemos, creo que tenemos la semana que viene. A ver. Sí, exacto. Y traigan preguntas, así nos podemos, no me aburro. Traigan preguntas de lo que se les ocurra, así podemos compartir la clase. ¿Alguna duda? Algo para... Voy a anotar a Dana, voy a anotar a Liliana. Díganme, vayan diciéndome, bueno, no sé, si no hay preguntas, ya estamos cerrando acá, y a medida que ustedes... Hoy usted me hizo una pregunta cuando yo mencioné lo que pasaba en Colombia. Exacto. Puede ser que después se haya nombrado por qué yo consideré eso, digamos, por los tipos de delitos que se cometen. O sea, las lesiones físicas a las personas y demás. Por eso o sea, estaba bien el ejemplo, digamos. Sí, sin duda, Ramiro, pero fíjate qué interesante para que lo distingan. Imagínate que vos, para vivirlo, vos estás en Colombia y sos parte de alguno de estos grupos armados, no importa cuál, cualquiera. Y cometés alguno de los delitos, de las conductas, todavía no lo califiquemos, cometés algunas de las conductas que son consideradas delitos en la esfera interna, en el derecho penal colombiano, pero al mismo tiempo son considerados crímenes internacionales. Tu superior te ordena a un grupo de gente que está, no sé, maniatada y con los ojos vendados, dispárele, mátelos. ¿Tá? Y vos lo haces, cumplís la orden. Es lo mismo en cuanto a la responsabilidad penal, ¿no? Es lo mismo que sea tomado esa conducta tuya, que sea tomada como un delito penal en Colombia solamente, o que a su vez sea captado por el derecho internacional penal. ¿Es lo mismo o no? ¿O qué sería más grave? A cualquiera, ¿qué le parece? No, yo creo que sí, va a tener, o sea, porque él es el que comete en definitiva el hecho, pero más responsabilidad va a tener, a mayor jerarquía, supongamos, mayor responsabilidad. En este caso, este caso sería el eslabón, el último eslabón, el que comete, digamos... ¿Y qué? ¿Tenés menos responsabilidad? No, o sea, van a estar todos dentro de la responsabilidad internacional. No sé cuál será la condena para cada uno. Mi pregunta es si es lo mismo un delito interno, un delito penal cualquiera de los que existen en cualquiera de los estados, que un delito internacional. Si la figura es la misma, más allá de la condena. Y si está cometiendo ese tipo de delitos, sí. Bueno, la respuesta es no. ¿Pero por qué? Una aclaración antes sobre lo que dijiste. En general, en todos los, pero para que lo sepan, ¿no? En todos los delitos de este tipo, delitos internacionales, se distingue, aunque a los efectos de la sanción es la misma, entre el autor material del delito, que es el que dispara, el que tortura, el que priva de libertad, el que desaparece, el que cumple la orden, y el llamado autor de escritorio, el que planifica, el que diseña la política, el que da la orden. Entonces, pero a los efectos de la condena, bueno, ambos, obviamente el que planifica siempre son los casos que llegan en general a la Corte Penal Internacional, ¿no? Los líderes llegan. Eso en cuanto a la creación. Ahora, un delito penal solamente de cualquier derecho interno prescribe. Un delito internacional no, es imprescriptible. Por lo tanto, lo que ustedes ven en cualquier medio de noticias, ven a viejitos que tienen 70, 80, 90 años en todo el mundo, no solo en Argentina, que siguen siendo perseguidos. El otro día se había escapado una
creo que era bibliotecaria, o que había trabajado en un campo de concentración, y la habían ido a buscar al geriátrico y se había escapado. La encontraron pobre, no sé si pobre, qué sé yo, a las 2 cuadras. Pero con sus 96, 97 años, iba a ser parte de un proceso penal en su contra, porque había trabajado en su juventud en un campo de concentración, y hay una doctrina en la jurisprudencia internacional que dice que la empresa criminal conjunta, que todos aquellos que trabajaron sin importar qué hacían, eran parte del sistema. Como parte del sistema son responsables en los campos de concentración. Entonces, los delitos internacionales no prescriben, no pueden ser amnistiados, no pueden ser indultados, no puede haber una ley. Uruguay intentó hacerlo. La Corte Interamericana le dijo que no era válida. ¿Ah? Amnistiar a los delitos cometidos durante la dictadura en Uruguay. ¿Cierto? Y hay las morigeraciones. No es lo mismo un delito común que un delito internacional. En cuanto a las morigeraciones en el cumplimiento de la pena, la prisión domiciliaria, por ejemplo. Entonces, hay una serie de cuestiones que hacen que la misma conducta, si solo es atrapada por el derecho interno, se trata de una forma. Pero si al mismo tiempo constituye un delito internacional, se va a tratar de otra. Por eso es tan relevante, no importa el Estado, no estoy hablando de Argentina solamente, estoy hablando del mundo. Entonces, es muy relevante que aquellas conductas que realmente son delitos internacionales, aun cuando por obligación lo juzgue cada Estado, porque esa es la obligación primaria es que cada Estado debe juzgar sus crímenes, tienen todos esos matices de la justicia internacional. ¿Está, Ramiro? Pero buenísimo tus preguntas porque ayudan a aclarar estas cuestiones. Una pregunta. ¿Sí? ¿Quién habla? Pamela. Sí, Pamela. ¿Es lo mismo jurisdicción universal que jurisdicción internacional? No. El término de jurisdicción universal ustedes lo habrán escuchado a partir de, habrán escuchado hablar de Baltasar Garzón. Baltasar Garzón fue quien de alguna manera puso el concepto de jurisdicción universal en el conocimiento prácticamente universal, con la orden de extradición que libró contra el genocida chileno Augusto Pinochet, cuando Pinochet estaba en Inglaterra por un tratamiento médico. La idea de la jurisdicción universal es que año 1997-98 se decide. La idea de la jurisdicción universal es que cualquier juez del mundo puede actuar en calidad de juez de la humanidad, persiguiendo penalmente a alguien que considere responsable por un crimen internacional, aunque no tenga ningún vínculo con el crimen. El crimen no sucedió en su territorio. La víctima no es de su nacionalidad. El victimario tampoco. No hay ninguna base de jurisdicción para que actúe ese juez penal, pero aún así actúa. En el caso de Baltasar sí había base, pero no importa. La idea de la jurisdicción universal es que cualquier justicia de cualquier país interviene para perseguir a un criminal de lesa humanidad, un criminal internacional. Esa es la idea. La jurisdicción internacional es aquella en donde un tribunal internacional creado por una organización internacional o regional, sea ONU, sea OEA, sea Unión Europea, o sea lo que fuere, o un tribunal que está compuesto por jueces designados por una organización internacional y miembros del Poder Judicial de un determinado Estado, inician un procedimiento para investigar determinada situación. El ejemplo es la Corte Penal Internacional o los tribunales ad hoc de los 90. Son tribunales internacionales. Los jueces son internacionales. En Camboya, por ejemplo, hay un sistema híbrido, hay porque todavía existe, un sistema híbrido. Camboya se mataron entre 3 y 4 millones de personas en un periodo más chiquito, en la misma época de la dictadura argentina. En 3 años se mataron entre 3 y 4 millones de personas, porque estaban contaminados de la cultura occidental. Esa fue la idea. Entonces, como tenían conocimientos, a los universitarios los mataron a todos. Entonces, como tenían una cultura que no podía ser reeducada, había que crear un hombre nuevo que viviera y que naciera en el campo, en contacto con la naturaleza, y todos aquellos que vivían en la ciudad fueron desplazados en 2 días a vivir en el campo.
¿no? Y así se murieron, entre ejecuciones directas y gente que murió por inanición y por enfermedades, entre 3 y 4 millones de personas. Cuando se crean tribunales, 30 años después, 30 años después se crean tribunales para juzgar a viejitos de 90 años que habían sido los ideólogos de ese genocidio, se crea un tribunal híbrido, en parte con jueces internacionales y algunos jueces de la Corte Suprema de Camboya. Entonces, jurisdicción universal, un juez de cualquier estado inicia un proceso en contra de cualquier persona. Jurisdicción internacional, tribunal internacional. Todos jueces internacionales o jueces internacionales más jueces del estado en cuestión. ¿Está, Pamela? Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Aprovecho para decirles, por si les interesa, hoy me llegó un mail, a ver. Acá está. Se largó el programa Pila, que es un programa que tiene nuestra universidad para que ustedes puedan estudiar. 20 y 21 fue virtual. Puedan estudiar en cualquier universidad dentro de América Latina que sea parte del programa. En general, siempre México y Colombia tienen universidades. Acá está. Uf. Miren, movilidad académica, Colombia, Cuba, Brasil, México, Nicaragua y Uruguay. Y pueden ir a estudiar una materia y después ser reconocida en nuestra universidad. Y en general se les paga el pasaje y algún gasto de manutención. Pues es una buena experiencia para los que tienen. Ahí hay un par de requisitos, pero al menos el 30% de la carrera. No sé si lo tienen, pero bueno, para que lo vean a futuro. Les paso, a ver, acá está. Acá les pongo, si lo quieren copiar, son los requisitos. Pues como experiencia está buena. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Listo, entonces, lo que podemos hacer, muy simple y rápido, a medida que me van diciendo el nombre, yo les doy el OK porque lo anoto y pueden salir, así es más dinámico. A Martina ya la anoté y a Dana también. Y Ramiro, ¿me das tu apellido, por favor? Rivas, Ramiro Rivas. Rivas, buenísimo. Rivas come corto. Perfecto. Gracias. No, a vos. Pamela, ya te anoté, ya se pueden ir borrando. Liliana, que apeta. Liliana es cittadina italiana, tiene por el apellido. ¿Sí o no? Tiene que votar. Ah, no. Y eso no. Ah, tiene que votar el 3 de diciembre. Sandra Argañarás, listo, muchas gracias. Emilia Frei Díaz. Cindy Drake, gracias. Uy, acá estoy, sí. Ahí está. Nicolás Amado. A los que voy mencionando ya los voy anotando y se pueden desvincular. Ana Monti. Federico Chávez. Abigail Saavedra. Cintia Sánchez. Liliana, ya también puedes desconectarte. Francisco Figueroa. Y segundo, quedaste último. Muy bien, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Mañana tienen clase, acuérdense.